a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Neurocampolón Energy contiene ginseng y complejo B que multiplican tu energía física y mental en minutos. Neurocampolón Energy, tu dosis extra de energía en minutos. Neurocampolón Energy, salud, calidad, viejosa. Hola, ¿qué tal amigos televidentes? En esta noche del miércoles 18 de diciembre, acercándonos cada vez más al 24, ¿verdad? Esa noche de fantasía y cuento, ¿verdad? Así es que ojalá la pasemos muy bien en familia. Esta noche, amigos televidentes, tengo una interesante conversación referente a la historia, a la memoria histórica de nuestro país en cuanto al conflicto armado. ¿Sabía usted que los crímenes de guerra son de lesa humanidad? Es decir, no prescriben, estos siguen vigentes. Para conversar sobre esta situación, tengo ya en los estudios al licenciado Pablo Parada Andino, es el secretario general de la Asociación de Excombatientes por la Democracia. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Conocido como Goyo, ¿verdad? Cabal, exactamente. ¿Verdad? En los tiempos de combatiente. Como jefe guerrillero era conocido como Goyo. Bueno, y ahora la mayoría de gente me conoce también con eso. Como Goyo, le quedó. Y con nosotros también el letrado conocido en estos temas, ¿verdad? Nuestro querido amigo Benjamín Cuellar. Él es uno de los dirigentes. Él quiere que le digamos que es miembro, pero es un dirigente. Es que no hay dirigentes. No hay dirigentes. Y sigue No diciendo que no hay dirigentes del proyecto Vidas, víctimas demandantes del conflicto armado. ¿Qué tal, Benjamín? Qué gusto me da saludarte, viejo. Gracias, Alfredo. ¿Cómo has estado? Bien, bien, bien. No, yo te veo muy bien. Sí, ¿Verdad? bien. Bueno, de verdad, gracias por estar acá, para que volvamos a revivir la memoria histórica referente a los hechos que desangraron nuestro país, lamentablemente, y un capítulo que no se debe de volver a ocurrir en nuestro país. Vamos a poner en contexto a nuestros amigos, porque Benjamín Cuellar, ya todo el mundo lo conoce, ex Yuduca, ¿verdad? Luchador incansable de la amnistía, pero Goyo, muchos, licenciado Parada Andino, muchos de nuestros televidentes no se han ubicado todavía. Yo creo que nos dé un bosquejo. Usted fue de qué unidad, de qué fracción del FMLN fue y comandante en qué zona, licenciado Goyo. Bueno, no, repitiendo que es un gusto estar aquí. Yo participé, fui miembro de las FPL, las Fuerzas Populares de Liberación, en momentos de euforia. Algunos dicen una de las mejores, la más grande, la más espectacular. La más bélica. Sí, la más completa, Sí. La más de respeto. La más de respeto. Lo que pasa es que, y incluso se abona esa idea, pero la verdad es que la FPL tiene en un buen trecho de su historia una parte oscura, una parte que hasta siempre ha sido prohibido hablar de ella, siempre ha sido visto mal aquel que cuenta detalles de esa fase. Entonces, De lo que se cocinaba adentro. ¿de cuál era la realidad? ¿De lo que dices? De lo que se cocinaba adentro de la organización. Entonces yo participé del conflicto armado desde el principio, desde los 80, digamos, hasta el 92, hasta que terminó. Participamos en muchas unidades, en la conducción, en la formación y en todas las cosas que ahí se daban. Y no fui comandante a esta fecha. A la otra vez me hacía una pregunta a alguien sobre eso, que digo, no, lo que pasa es que a mí quizás me facilita hablar de esa parte oscura de la FPL por dos cosas, porque no fui comandante ni fui de la cúpula. Pero sí combatiente. Pero sí jefe guerrillero, ocupé una cantidad importante de cargos
que ni miembros de la comisión política los ocuparon directamente. Eso se da en las guerras, que vos necesitas garantizar una misión y para eso andas buscando el grado más alto, sino la persona más eficaz, más eficiente en esas cosas. Entonces, luego de todos esos 12 años y de todo lo bueno, la gloria y lo triste, yo creo que habemos un grupo importante de exmiembros de aquella organización que hemos decidido abordar una parte esencial, sustancial, un componente innegable de esa historia, y son los asesinatos que al interior de esa organización sucedieron. Entonces, yo he calificado de que a quienes mataron ahí fue a los mejores, jefes de destacamento, segundos jefes de destacamento, jefes de pelotón, médicos, enfermeras, paramédicos, tanto de la estructura militar propiamente dicho y de la estructura militar de las FPL. Sí, correcto. Es decir, la comandancia de la FPL mandó a asesinar a sus mismos miembros. Avaló, impulsó una política, una línea de acción que terminó aniquilando a la mayoría de sus excombatientes. Esa es una manera concreta de sintetizar aquello. ¿Qué año fue eso? ¿Por acción o por omisión? Ajá. ¿Por acción o omisión? Sí, por no parar. Por no parar y por ordenar los asesinatos. Sí, porque eso fue del 86 al 90, todo el 90, incluso inicios del 91. Cuando yo digo de que fue la organización, hombre, porque o en específico más la dirección de la FPL, me refiero a eso, pues, de que la comisión política, mi tesis es que la comisión política, en un principio arrastrada por uno de sus miembros, ¿quién específicamente? Mayo Cibrián, en el Paracentral, pero a partir de ahí, la región de San Vicente. que es San Vicente, Usulután y La Paz, y básicamente de donde se formaron los batallones Ernesto Morales Sandoval y Andrés Torres y sus unidades de apoyo y columnas guerrilleras y todo eso. Pero aquello en los primeros meses suscitó un debate, una resistencia por parte de algunos, pero de ahí fueron cayendo la mayoría de la cúpula y terminó siendo una política echada a andar en todos los lugares donde la organización tenía control, incluso en Nicaragua, específicamente en Managua y sus alrededores, donde nadie niega de que ahí hay cementerios a causa de esa política. Cementerios clandestinos, güey. Por supuesto. ¿Dónde están enterrados los miembros de la FPL? Vamos a ver. Efectivamente. También guerrillero guatemalteco. Guerrillero guatemalteco y de El toda ejército índole, guerrillero ¿no? del pueblo. Y de toda nacionalidad. No sé, por lo menos yo sé, por Goyo, de salvadoreños, y por un caso que tuvimos en el Iduca, de guatemaltecos. De guatemaltecos también. Bueno, señores, vamos a la primera pausa. Esto está interesante. Nos encontramos conversando en esta noche con Pablo Parada Andino, presidente de la Asociación de Combatientes por la Democracia, y con Benjamín Cuellar del proyecto Vida, referente a los crímenes de guerra vinculados al FMLN. Déjeme decirle que, como es nuestra misión periodística, hemos ido a consultar a diferentes personajes del FMLN sobre este tema y no nos quisieron dar ninguna posición. Dijeron, no, de eso no hablamos. Pero nosotros en esta noche sí vamos a hablar con Pablo Parada Andino, excombatiente del FMLN, y también con Benjamín Cuellar. Ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando esta noche, amigos televidentes, referente a los crímenes de guerra adjudicados al FMLN.
crímenes de guerra, delitos que no prescriben porque son de lesa humanidad. Tenemos en nuestros estudios a Pablo Parada Andino, presidente de la Asociación de Excombatientes por la Democracia, y también a Benjamín Cuellar. Antes de seguir con Pablo Parada, Benjamín, estos delitos no prescriben, y ¿por qué no se dieron a conocer antes? Yo creo que el primer caso que se dio a conocer, ¿verdad?, públicamente por ser quien era, fue el de Roquedal, que fue eliminado también, ejecutado, perdón, por la guerrilla del Ejército Revolucionario del Pueblo en 1975, hace casi 45 años. Pero ha sido casi el único caso. Nosotros, cuando estaba en la UCA, denunciamos a algunos otros, ¿verdad?, sobre todo de reclutamiento forzado y desaparición de los que habían sido reclutados de manera forzada. Pero el impacto que se ha tenido en la actualidad con toda la denuncia que se está haciendo de parte de AED y liderado por Goyo, yo sí creo que ha estremecido mucho, ¿verdad? O sea, la gente está, ¿verdad? Porque había un mito, ¿verdad? Había un mito, toda la gente era la guerrilla buena y el gobierno malo. O sea, y ese mito estaba basado en los números, ¿verdad? O sea, el 85%, 87%, según la Comisión de la Verdad, fueron hechos cometidos por las fuerzas gubernamentales. Ya entraban ejército, policías, Guardia Nacional, escuadrones de la muerte, y como los otros grupos paramilitares, ¿verdad? En el campo. Orden, la Organización Democrática Nacionalista. Y el FMLN solo había cometido, no me recuerdo exactamente, el 7% de los crímenes. Pero yo siempre les decía, miren, el problema es que el tema de los derechos humanos no se trabaja con máquina de cálculo. O con bandos. Con cálculo, con cálculo. Con cálculo. O sea, es decir, entonces, esto mataron más, esto mataron menos. Explíquenle a la mamá de un soldado que fue masacrado, que fue desaparecido, o a toda esta gente que fue asesinada por sus mismos compañeros, ¿verdad? A esa gente que está demandando ahora verdad, justicia, reparación, explíquenle que lo de la guerrilla fue menos, ¿no? Pero en el caso de la comisión de la... O sea, esa señora no va a entender. Ella lo que quiere es que le entreguen los restos de su hijo, por ejemplo, y que haya verdad y que haya justicia. O sea, es lo mismo. Eso, el dolor, ¿verdad?, equipara ahí a las víctimas. Las víctimas son víctimas, sean de un bando, sea de otro. Pero digo, ahora ha llamado la atención porque, bueno, hay que considerar también que en la Comisión de la Verdad no se incluyeron estos casos, ¿verdad? Vamos a ver, ¿por qué no se incluyeron estos casos? Si fueron cerca de cuántos asesinatos. ¿Cómo es que vamos a entrar? Imagínense, sí. No entraron en la Comisión de la Verdad. ¿Nos podría decir por qué se hicieron estos actos de asesinato, Goyo? ¿Y qué es lo que motivó esto? ¿Y cuántos habrán sido aproximadamente? ¿En qué zonas? Hay un estimado general de unas 2.500 a 3.000 personas Asesinadas por la misma guerrilla. Por la misma guerrilla. Sin entrar en la forma como las asesinaban. Sin entrar en la forma, que es una Crueldad. Una crueldad de las más indescriptibles. Pero yo quisiera entrar a agarrar la pregunta que le decía a Benjamín. Mira, a Benjamín sobre por qué no se hacía ruido, por qué no salía a flote, por qué no se hacía evidente. Yo creo que la gente sí hacía el intento. Por ejemplo, cuando vino la Comisión de la Verdad hubo más de un caso que fueron y denunciaron, recuerdo al expresidente de la República, Salvador Sánchez Serén, y se diligenció, se echó a andar una espectacular operación para extraer el nombre de Sánchez Serén del informe de la Comisión de la Verdad y que quedara todo marcado tal como quedó. De ahí, bueno, y de ahí que sí han habido en general, han habido intentos. Lo que pasa es que la presión que ha habido en la comunidad, en particular a varias personas, a familiares
Aquí hay familiar que ha llegado a estar en la 8ª planta de la Asamblea Legislativa o en cargos importantes, no tanto por sus capacidades, sino porque es una manera de tener callado y tapado el caso, para evitar que eso salga. Entonces, sí los ha habido, y en mi caso, que en el 86, cuando comenzó, como a los 3 o 4 meses que habían comenzado, se conoce por varios mi posición, oponiéndome a eso. Luego en el 87, que ha sido un poco más pública, y en el 92. Ahora, ¿cómo comienza todo esto? Sí, Goyo, ¿cómo es que para tener ya Mira, un referente? yo creo que nunca se va a llegar a una conclusión de la razón esencial, del origen sustancial del porqué. Yo personalmente creo, arriesgándome a que suene o parezca demasiado arrogante, yo lo que creo es que, y es una de las cosas que hay que quebrar el mito, porque hay un montón de gente que le dicen comandante, que fue de tal organismo de dirección. Entonces, bueno, y además con ese caché incluso han llegado a ostentar cargos de gran nivel, ¿va? Y el ciudadano dice, es que ese fue comandante, fue aquí. Mentira, es falso. Así como yo decorosamente te digo, yo nunca fui comandante, pero a mí todo el mundo me dice comandante. Pues, claro, yo tengo el hábito de no andar aclarándole a nadie, pero así a un montón de gente que te lo dan, pero hay unos que no te lo dan, sino que te lo pones. ¿A qué te quiero llegar a la conclusión? Mira, hubo muchos miembros de comisión política, irracionalmente ocupo la palabra muchos, que te mandan, que es el caso, en mi opinión, el caso del Paracentral, mandas a un comandante, a un miembro de la comisión política, vestido con todos los laureles que les puedes poner. Y los poderes. Y los poderes absolutos, ¿verdad? Y resulta que el hombre no tiene capacidad de dirigirte un pelotón, una escuadra, no sabe conducirlo de verdad. Y cuando Mayo llega al Paracentral, la mayoría de cuadros más o menos importantes del Paracentral no estaban. Entonces, y Mayo llega y de repente está rodeado con un mando que no conoce la psicología del combatiente, la psicología del ser humano costeño, que no es la psicología del ser humano del norte del país, que no conoce cómo es que se planifica, se prepara, se hacen las cosas. Se dirige un combate. Cómo se maniobra, cómo se maneja un combate. Cómo se hace todo, sí. Eso. Entonces, un combate y cómo se mantiene la psicología, el estado de ánimo de un destacamento guerrillero, de una columna guerrillera. Si al final son seres humanos que tienen novias, que tienen papás, que quieren permiso, que quieren desodorante, que quieren baile, que quieren... Es un ser humano común y corriente a los demás. Entonces, y llega un enfermo que a saber de dónde se le ha ocurrido que el guerrillero no debe de usar sombrero de lado, no debe de sonreírse por cualquier chiste, sino que no sé qué, y un montón de estupideces. Que le decían debilidades pequeños burgueses. Ajá. Que armaban... y además una prédica permanente sobre la clase obrera, sobre los valores y principios, y una serie de tonteras de que los que ahí andábamos deberíamos de enarbolar y ser fieles representantes del obrero y que no sé qué, y al final no había ni un obrero, todos éramos campesinos de cepa, pues no campesinos casuales, campesinos de genes, pues. Entonces,
se topa con unos jefes, ese mando se topa con unos jefes que vienen guerreando desde las tomas de las embajadas, desde la lucha social, etcétera, etcétera, y que han desarrollado, además de siendo del origen de donde son, han desarrollado una capacidad de hacerte ver que vos no estás en lo correcto. Entonces, el costeño es así, en plena balacera. Si alguien inferior a mí miraba una cosa, te gritaba en plena balacera, tu seudónimo, fulano, ajá. Hagamos esto, esto y esto, ¿qué te parece? El combatiente al jefe. Ajá, y si llega en balacera, que se supone que ahí no se discute absolutamente nada, pero eso yo lo he vivido, así es. Entonces, y mandás a un fulano entre deformado y cruzado de la mente. Por ejemplo, el asesinato del doctor Blas, Carlos Peña, un doctor de Anamorós, hermano de don Chamba, el que acaba de ser alcalde del FMLN allá. El jefe le dice que vaya a una misión a la frontera con Honduras, a traer o a hacer no sé qué cosa. Entonces el doctor le dice, mira, pero a mí deberías de mandarme a una jornada de vacunación, a una cosa de salud, pues. O sea, a ver las muelas de la gente, qué es lo que yo puedo hacer. Entonces dice, no, pues, yo creo que vos sos enemigo. Y a amarrarlo, y a colgarlo, y a torturarlo. Así era el asunto. Entonces, por cosas ridículas, ya he contado yo cómo mataron al Oscar el maestro, que perdió en el camino un rato de la columna. Entonces, porque ese es otro elemento de los que hicieron esa matazón, el pánico. De seguro que se debió de dejar algún recado al enemigo. A agarrarlo, torturarlo y ya, pues, o sea, no. Entonces, esa es una razón, creo yo, la incomprensión, la incapacidad, la imposibilidad de comprender y, por lo tanto, inviabilidad de que lograras tomar el liderazgo de esos combatientes. La única opción era matarlos. Okay. Y los mataron por pelotones, mataron a sus jefes y a todo el personal. Ahora bien, vamos a ver, nos vamos a quedar ahí. Mataron por pelotones a sus jefes en masa. También. Entonces, volvemos, amigos televidentes, luego de este espacio. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, lo increíble, lo que se ha revelado en los últimos meses y años. La serie de crímenes de guerra cometidos por los comandantes del FMLN, especialmente de la CFPL. Para hablar de eso tenemos en nuestros estudios a Pablo Parada Andino, conocido como Goyo, el jefe Goyo en la guerrilla. Entonces, seguíamos conversando que eran en pelotones y mataban en masa. Sí. Es que no solo eso, sino que el común denominador era el crimen, la hazaña. Hay varios de los que asesinaban, como el ser humano, por el instinto de sobrevivencia, más de uno se fue, unos amarrados, otros. Entonces te quebraban los pies, ¿verdad? Y te daban trato de, vaya, comenzar a hablar porque así te mandamos a la Cruz Roja. Ya hablamos a la Cruz Roja Internacional, necesitamos que comencemos a hablar. Hasta que te obligaban a decir lo que ellos deseaban que les dijeran. Hazañas como
está el caso de dos hermanas de la zona de San Esteban Catarina, dos hermanitas. Estas dos son hermanas de la joven señora alcaldesa actual de San Esteban Catarina, que las capturaron, las torturaron, las tuvieron ahí y fueron a traer al papá y a la mamá para que viera cómo se trataba a los enemigos. Y las niñas le pidieron al papá que hiciera algo, pues, lo que cualquier ser humano diría en esas circunstancias. Y el papá se quebró, no pudo hacer nada, pero así era, ponían al esposo a matar a la enemiga que era su esposa. Y de esos hay varios casos y que ahí van a ir saliendo. Y si no lo hacía, él era también enemigo. Y de ahí está el caso de cómo cuenta Silverio Méndez, un ciudadano de Las Anonas, residente actual de Las Anonas, que donde ve que a este le mataron a sus hermanos mayores, dos hermanas, dos sobrinos, sobrinas, y además a los cuñados, como 8 en su grupo familiar. Entonces viene él, cuando vio que mataron a los primeros, se puso a llorar. Él era cocinero, sigue siendo cocinero, es buen cocinero. Entonces viene una compañera y le dice: Silverio, no llores, porque si lloras van a decir que sos enemigo. Aquí los que lloran a su familia, llorar es una señal de que eres enemigo. Ajá, ¿y cómo haces para controlar un desborde de emociones de esa naturaleza? Vino un Silverio y lloró. Entonces al rato llegó el teniente Carlos con otros a amarrarlo. Y su delito es haber llorado. Entonces, ¿fulano era tu familiar? Sí. Ah, por eso lloraste. Ah, pues sí. Vení para acá, pa. Y estuvo más de 12 horas amarrado. Él cuenta ahí el testimonio. Entonces, esa manera peculiar, digamos, de causar el máximo dolor al ser humano previo a asesinarlo, fue un patrón en toda la actuación de esta política que echó a andar. ¿Y el resto de guerrilleros por qué no contrarrestaron estas cosas de injusticia? ¿Lo dejaban pasar porque no tenían otra? No, porque la mayoría de gente eran, además de campesinos, bien intencionados, de esos que dicen, bueno, si yo no debo nada, pues porque voy a tomar una precaución, ¿verdad? Ahora, lo que pasa es que al final la gente sí hizo varios gestos. Por ejemplo, cuando comenzaron esos asesinatos, en septiembre, en el invierno del 87, desde el 86, a finales del 86, yo ocupaba el cargo de asesor personal del secretario general de la FPL, que era Salvador Sánchez Sereno. En lo militar. Yo era el asesor personal de asuntos militares. Entonces, era, por así decirlo, en aquella época, el joven maravilla, porque jóvenes como yo habíamos bastante, ¿no? Pero el que escogieron para que ocupara ese asunto fui yo. Y me mandan a mí a hacer la investigación de qué realmente estaba pasando en el Paracentral, porque el jefe militar del Frente Paracentral había sido yo. Entonces a mí me sacan del Frente Paracentral porque el cargo que yo ocupaba obviamente debería de ocuparlo un miembro de comisión política, alguien que ya gozara del cargo ese de comandante, que fuera de la confianza de la cúpula y de requisitos de esos que yo no tenía ni uno. Entonces, yo lo que tenía era la capacidad de gerenciar y de dirigir
batallas militares, formación, reclutamiento y lo que hay que hacer en el terreno, en esa circunstancia. Entonces, ya sea por sacarme o porque en realidad fuera útil mi aporte, yo funcionaba como el asesor personal de Leonel González, y desde ahí se me manda a hacer la investigación, casi un poco más de un año después de haber iniciado aquello. Yo llego al Paracentral, me dan un montón de explicaciones, me enseñan la lista de los asesinados. ¿Cuántos? Eran 603 o 606, 300 combatientes de fila que estaban allí y 303 o 306 milicianos y colaboradores del entorno del frente. Perdón, esas listas deben estar por ahí. Y así Entonces, como tienen que abrir archivos, tienen que abrir archivos todos. Eso en un año. Entonces hicimos toda una discusión. Yo hablé con Mayo Cibrián y su mando. Hay una anécdota que a mí también me gusta contarla a veces porque refleja la naturalidad con que era el asesinar a tus compañeros ahí. ¿Cuál es? Te la voy a contar. ¿Cuál es esa anécdota? Fíjate que a la hora de un almuerzo, ahí, con el mando, ahí estaba Mayo Cibrián, estaba Eduardo El Cacho, que ya falleció, estaba mi amigo Alberto Enríquez, el Chele Javier, y otros, el Chele Gustavo, los que eran del mando. Todo el mundo sabe quiénes eran, no estoy inventando. La cocinera, los radistas, los seguridad, todo lo que constituye el personal de mando. Entonces, se llega la hora del almuerzo, voy a traer yo mi comida en mi tazón, papá. Mayo está como a 10 metros de donde yo, pero entre donde estamos varios comiendo y la cocina, hay 3 o 4 prisioneros a los que no se les deja orinar ni hacer pupú desde 2 o 3 días, y se les ha tratado y han dormido allá a la intemperie y echaban el olor pestilente natural de toda persona en esas circunstancias. Y era normal. Todos tomando fresco, oyendo una canción o cualquier cosa y el torturado ahí. Entonces a mí me dio no sé qué, ¿verdad? Y le digo a Mayo, mira Mayo, y eso es lo normal, así, estar entre los prisioneros y no sé qué. Entonces Mayo quizás, no sé, qué impacto le dio a mi comentario y cuestionamiento, que le grita a Javier, a mi amigo Alberto Enríquez, mira Javier, le dijo, demostrémosle a Goyo de que nosotros respetamos los derechos humanos, que nosotros no somos los que él se está imaginando. Entregarle a los prisioneros en plena comida. Vaya, ya él le ordenó a otro, ya anda a recibirlo. Ahí que me esperen, le digo, voy a terminar de comer. Y donde terminé de comer, fui a hablar con los hipotes. 2 de ellos, 2 eran muchachas, una niña como de 12, 13 años, que es hermana de Nicolás García, un viejo cuadro de la FPL, que no me puede desmentir. Y además ahí está viva la muchacha, ya con hijos. Otra es la Chila, ahí vive en la Ángela Montano, amiga mía es. ¿Qué pasó entonces? Entonces, no, pues, hablé con ellos y ¿para dónde se van a ir? Y además, como no me dijeron, te los vamos a entregar, ¿para qué? Para que te los lleves, para que los mandes, sino que... Y ya hablando con los niños, pues no tenían para dónde irse, pues. Bueno, ¿y cómo hacemos aquí? Entonces, no, mira, ¿y para dónde los mandamos? No, hay que mandarlos al taller y vayan a bañarse. Y eso era lo natural en aquellos días en el frente y en los frentes. Porque eso que pasó ahí, pasó en Chalatenango,
pasó en Cinquera, pasó en Santa Ana, pasó en los alrededores de San Salvador y, como ya te he dicho, pasó en Nicaragua. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con más de este interesante relato que nos está brindando Pablo Parada Andino. Goyo, permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando, amigos televidentes, sobre los crímenes de guerra vinculados al FMLN, delitos que no prescriben. Goyo, para eso tenemos aquí a Pablo Parada Andino, de la Asociación de Excombatientes por la Democracia, conocido como Goyo. A usted, Salvador Sánchez Serén, lo mandó a hacer la inspección, por decirlo así, de lo que estaba pasando con esta serie de asesinatos en el Paracentral. ¿Cuál fue su conclusión de esta investigación que usted llevó a cabo en esos días, 1900 y algo? 87. Ajá. ¿Cuál fue la conclusión? Pues la conclusión fue unánime con los mandos de las distintas zonas del Paracentral. Yo me reuní con los de Cerros de San Pedro, que era una subzona, los del Volcán, la Marcial Gavidia, la Costa y la zona de Usulután. El mensaje de la gente fue unánime. Decirle a los compañeros de la dirección que aquí no hay enemigos, que aquí nos estamos matando los unos a los otros. Y me describieron la escena esa de que si un jefe dice que vos sos enemigo, te agarran, te torturan. En el instante de la muerte, por instinto natural del ser humano, si le decís, vea, porque vos eras coronel de la CIA, si no alcanzás a decir sí, puedes menear la nuca diciendo que sí. ¿Va? Entonces, ese fue el mensaje que yo le llevé a Salvador Sánchez Serén. Por escrito, hablado, toda una tarde, toda una mañana. Hice lo humanamente posible, de lo que yo estaba en condiciones de hacer, de persuadirlo para que se detuviera la matanza. Y en la segunda jornada de la reunión, previo al almuerzo, me dijo, mira, está bien todo lo que has dicho, todo lo que has informado, pero yo voy a seguir respaldando lo que se está haciendo ahí. Las matanzas. La matanza. Respaldó Sánchez Serén. Voy a seguir respaldando a Mayo. Porque, y además me dio las razones, porque Mayo era su amigo, así me lo expresó, porque Mayo era de los fundadores de esa organización, porque era de la comisión política, y porque en ese momento que me estaba transmitiendo eso, se encontraba con Mayo otro amigo mío que se llama Salvador Guerra, Atilio Montalvo, y Chambita me acaba de decir que en el Paracentral no pasa nada, que todo es amor y paz. Y entonces mi reporte era ese, 603 o 606 muertos. Y después de eso pasaron muchas cosas. Yo en un minuto procuraré contarte, por ejemplo, yo fui para la ofensiva del 89 con una columna de 110, 115 combatientes. Allá perdí yo mi ojo y otras lesiones. De esa columna regresaron a Chalatenango entre 10 y 12 combatientes. Y bajas en combate solo tuvimos 3 o 4. ¿Qué pasó con el resto? Todos los demás fueron asesinados por el mando de esa organización en el Paracentral y en el camino incluso. Y ahí está claro quién dio la orden y todas las cosas. Eso ahí va a salir ya en una declaración judicial. Ya que estamos conversando acá, ¿quién dio la orden? Salvador. Venía de parte de uno de la comisión política. ¿Quién era? A la gente,
uno de los que había quedado vivo después de la muerte de Dimas, porque yo fue después de la muerte de Dimas. Hasta ahí te puedo dar el indicio. Ahora bien, ¿y Lorena Peña qué tuvo que ver en todo eso? Hombre, lo que pasa es que yo en esto de la cúpula, yo he sido reiterativo en que yo a quien hago responsable que pudo suspender esa gran matanza de grandes y los mejores combatientes era el expresidente de la República y no lo quiso hacer. Esa es mi observación. De ahí yo, la otra cosa que puedo asegurar es que quienes hicieron eso en todo el país y en Nicaragua no lo hicieron solos. Había una decisión política. Ahora, ¿qué participación tiene la Lorena Peña, Gerson y los demás de esa cúpula? Yo estoy casi seguro que tienen que irlo a manifestar a la fiscalía y en un juzgado. Eso es lo que humanamente, mínimo, se merecen todos esos miles de muertos. Ahora bien, ¿qué clase de salida le ven ustedes a esto? Mira, nosotros en la asociación, la gente solo se enfatiza en tres cosas. La gente quiere los restos de su familiar, de su padre, de su hermano, de su hija o hijo. Quiere la verdad de los familiares. Ellos creen de que sus familiares no eran coroneles infiltrados en la guerrilla y cosas de esas, sino que eran inocentes. Ahora, si la verdad de la cúpula es que eran infiltrados, entonces que le digan eso. Pero las víctimas creen que no era así. Y en tercer lugar, las víctimas quieren una ligera disculpa, pues. Y si esa cúpula es valiente, sería bueno que le pidieran perdón a la gente, pues. Para finalizar este bloque, Mayo, entonces el universo de asesinados dentro de colaboradores y guerrilleros dentro de la misma guerrilla, ¿cuánto fue? Entre 2.500 a 3.000. ¿Superó la matanza del Mozote? Sí, por supuesto. Y la superó en cientos de veces en el sentido de la crueldad, de la hazaña. ¿Cómo lo hicieron? De las torturas. Perfecto, amigos televidentes, volvemos en breve. Tenemos más para usted en las conclusiones. Permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, referente a los crímenes de guerra vinculados al FMLN y que ahora van a ser judicializados, según nos puede decir Benjamín Cuellar, que es miembro del proyecto Vidas Víctimas Demandantes del Conflicto Armado. Benjamín, ¿qué piensan hacer jurídicamente respecto a toda esta crueldad que nos ha contado Goyo? Antier, entrevistando a una víctima, ¿verdad? O sea, tomando la declaración, dijo algo, yo quiero lo que dijo Goyo, ¿verdad? Verdad, justicia, y que me digan dónde están los restos de mi papá y que me pidan siquiera una pequeña disculpa. Pero si la ley manda, ¿verdad?, que lo juzguen. O sea, eso, cabal, o sea, también quieren justicia, ¿verdad? Pero para los próximos meses ustedes van a ir a la fiscalía a judicializar. ¿Cómo están estos procesos que van a hacer? Me preguntaban, no, ahorita estamos preparando las denuncias para llevarlas a la fiscalía. Algunas son un montón, pero en la primera intervención me preguntabas sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra. Miren, lo que están alegando ahora es que los crímenes de lesa humanidad no estaban tipificados en El Salvador cuando ocurrieron los hechos, ¿verdad? Entonces, la sentencia de la Sala Constitucional manda la imprescriptibilidad de crímenes que no estaban, ¿verdad?, normados en El Salvador. Entonces, es una falacia, porque ahí están los convenios de Ginebra, ¿verdad? Y los convenios de Ginebra establecían, mira, la prohibición de actos, torturas, asesinatos contra población civil, contra prisioneros de guerra. ¿Y conocedor del ambiente jurídico nuestro cree que esto prospere en los tribunales, en la fiscalía? Depende, por eso nosotros estamos trabajando en ese proyecto, y se llama proyecto porque es de largo plazo, ¿verdad? No es ni que vamos a presentar el proyecto a una donante, ¿verdad? Ahí nos estamos bolseando todos, ¿verdad?
Y es un proyecto, ¿por qué de largo plazo? Yo sueño con juntar víctimas de antes, durante y después de la guerra. Que demanden, porque si no hay una sociedad demandante, nunca va a haber un Estado garante del respeto de los derechos humanos. ¿Está preparado para poder hacerle frente hay que a hacerlo, hay que hacerlo. Así vienen diciendo... No, según tu experiencia. No, desde que presentó el informe a la Comisión de la Verdad, dijo de que no se podía juzgar porque el sistema de justicia había sido cómplice. Y ha seguido siendo cómplice, entonces, y así vamos a pasar toda la vida. Entonces tienen que ser las víctimas demandantes que lo hagan funcionar. ¿Sí? Es presión social. Sí. Y por eso también ocupando algunas herramientas como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas víctimas llegaron al cantón Las Anonas, que ya lo mencionó hoy, en San Carlos Lempa. Llegaron y la mayoría de víctimas eran víctimas de estos casos, de esta matanza, ¿verdad? De Mayo Cibrián, así se le conoce. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a considerar en su informe de la visita que hizo esto. Okay, para finalizar. No, pero solo mencionaba. No, por favor. ¿Por qué no hubo rebelión dentro de la rebeldía? ¿Por qué no rebelaron? Porque si hasta ahorita se están empezando a denunciar estas cosas, imagínate cómo era. Y el partido y las elecciones, y que vienen las elecciones, y que esto, lo otro, y todo, y que no. Ok, perfecto. Y solo termino con una frase que para mí sintetiza todo esto que hemos hablado ahora. O sea, a final de cuentas, los acuerdos de paz terminaron siendo lo que, porque fue entre los que hicieron la guerra, ¿verdad? Y se garantizaron la impunidad. Entonces terminaron siendo lo que dicen que Memo Ungo, ya fallecido, dijo en las negociaciones de paz: ojalá no estemos maquillando a Frankenstein para que participen en Miss Universo. Yo creo que fue una realidad. Mayo Cibrián, en 3 palabras, ¿cómo murió? Como un chivo expiatorio, así lo decidió la Comisión Política. Lo ejecutaron también al ejecutor. Sí. ¿Ejecutaron al ejecutor? Sí. Dentro de la guerrilla. Esa fue la decisión política. Y procurando. Por eso es que todo, cuando hablas de eso, te dicen, sí, no, es un loco que hizo unas cosas allá y ya lo matamos. Era un psicópata. Así te piensas. No, pero él obedecía órdenes. Claro, así lo manifestó. Reiteradas ocasiones y a la hora del fusilamiento ante decenas de testigos. Yo obedecía órdenes de la Comisión Política. Perfecto, señor. Ha sido un gusto enorme. Alfredo. Benjamín Cuellar, espero volverte a ver pronto porque esto va a seguir. Yo no llego donde no me invitan. Que a Pablo Parada Andino, es un gusto enorme y espero volverle a ver. Esto ha sido muy revelador. Ahí estamos, gracias. Pero sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, que nos ha acompañado durante esta interesante entrevista. El día de mañana, si Dios quiere, tendremos más para usted. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.